Hola, soy Ann. En la fiesta de aniversario de mi hermana, ella me entregó un vaso, sonriendo como si significara paz, pero la vi susurrarle al camarero. Vi el segundo vaso. Quería que estuviera mareada, indefensa, fuera. Así que hice un cambio silencioso y observé cómo su noche perfecta se desmoronaba. Borraron mi nombre de las invitaciones, los discursos, incluso de las fotos familiares. ¿Pero la bebida? Ese fue su último error. Porque cuando el silencio falla, la verdad tiene una forma de gritar de vuelta. Antes de profundizar, ¿a qué hora estás escuchando y de dónde? Déjalo en los comentarios porque esto no es solo sobre traición, es sobre lo que sucede cuando la callada deja de estar callada. El mensaje llegó a las 7:43 de la tarde un jueves. Chat grupal familiar. Valora lo había titulado, Una noche para recordar. Toqué la imagen, una invitación en tonos pastel, con filigrana dorada en relieve. Únase a nosotros para celebrar el 10º aniversario de Valora y Grant. Repasé la lista de anfitriones, organizado por las familias Ridley y Touch. Ninguna mención de mí. Ni en la línea de anfitriones, ni en el bloque de confirmación de asistencia, en ninguna parte. Lo miré más tiempo de lo que debería haberlo hecho. Mi nombre no fue olvidado, fue omitido deliberadamente. Luego mamá intervino con un emoji de corazón. Y no puedo esperar a ver a todos arreglados. Mi pecho se apretó. ¿Todos? Supongo que eso significaba todos los demás. Aún así, escribí, y estaré allí. No porque quisiera estarlo, sino porque tenía que estarlo. Así se ve la dignidad a veces, presentarse donde claramente no te quieren y entrar de todos modos con la cabeza bien alta. Para el sábado, yo misma había reservado el hotel, conduje sola, sin acompañante. Nadie preguntó, para empezar. Charlotte se veía igual, pulcra, educada, como Velora. Cada rincón de la ciudad parecía haber sido arreglado para Instagram, macizos de flores cuidadosamente plantados, aceras limpias, porteros sonrientes. Pero esa noche, nada parecía más cuidado que el club de golf que habían alquilado. Pilares coloniales, servicio de aparcacoches y jazz suave en vivo cerca de la entrada. Salí de mi coche de alquiler con un vestido color carbón, nada llamativo, tampoco demasiado discreto. Pasé junto a dos chicas jóvenes posando junto a las hortensias. Una de ellas susurró, es una de las proveedoras de catering. No me inmuté, seguí caminando. Dentro, la habitación brillaba. La paleta favorita de Valora, rosa empolvado, marfil y oro pálido envolvían el espacio como un anuncio de boutique nupcial. Los camareros pasaban copas de champán con bayas. Un cuarteto de cuerda tocaba algo ligero pero caro. Me detuve cerca del plano de asientos, mis dedos recorriendo las columnas de nombres. Encontré el suyo, el de su marido, incluso el de mamá y papá, cuidadosamente escritos en caligrafía junto a la mesa principal. Yo no estaba allí. Luego lo vi, una silla plegable. No del tipo tapizado que tenían todos los demás. Esta era sencilla, metálica, colocada cerca de las puertas batientes que daban a la cocina. Sobre ella había una servilleta, no de seda como las otras, sino un cuadrado desechable, doblado en un triángulo irregular. Había una tarjeta al lado, AR. Solo mi primer nombre, sin título, sin calidez. Me quedé allí un momento, viendo a un camarero pasar apretado, llevando cócteles de camarones. La puerta detrás de él crujió y liberó una ola de calor de la cocina y ajo. Me senté sin decir una palabra. Crucé las piernas, sonreí débilmente, respiré lentamente. Esto no fue un error. Esto fue un mensaje, uno silencioso, del tipo que duele más fuerte que un grito. Pasaron 20 minutos. La música cambió. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor como abejas evitando una flor que no querían. Luego llegó la seda pastel, el pelo recogido como el de una reina de belleza, la sonrisa practicada a la perfección. Se acercó, una copa de prosecco en una mano. Después de todo, llegaste, dijo, no cálida, no cruel, lo suficiente para herir. No me lo perdería, respondí. Se inclinó, me dio un beso al aire en la mejilla y desapareció entre un grupo de personas que reían demasiado fuerte. Grant la siguió, deteniéndose brevemente. Hola, AV, dijo, sin mirarme del todo.
Su colonia llegó primero, luego un medio abrazo que no pedí. Espero que hayas encontrado tu asiento. Lo hice, dije en voz baja. Estaba exactamente donde esperaba. Sonrió como si no me oyera y se fue. Dejé que mis ojos recorrieran la habitación. Cada mesa tenía un centro de mesa, peonías, velas flotantes y servilletas dobladas como orquídeas, formas limpias y orgullosas. La mía estaba doblada en un lirio pequeño. ¿Un error o un símbolo? No podía decidirme. Pero recordé algo que Valora dijo una vez cuando éramos niñas. El lirio significa adiós, ¿verdad? Tomé la servilleta lentamente, mis dedos trazando sus fibras baratas. Adiós. Tal vez eso era todo lo que había sido esto. No comí mucho, solo bebí mi vaso de agua, el único en mi mesa. Nadie más vino a sentarse conmigo. Una niña con rizos me miró por detrás de la pierna de su padre. Sonreí, pero ella dijo, «Papi, ¿por qué esa señora está sentada sola?» Él se veía avergonzado. «Es familia, cariño». Creo que ella arrugó la nariz. Ni siquiera estaba en la lista. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me habían olvidado, me habían eliminado. No me di la vuelta. No necesitaba saber quién lo dijo. Ni siquiera estaba en la lista. Porque la verdad ya había encontrado su camino hacia mi pecho. Se instaló allí, fría y segura, como una piedra hundiéndose en el agua. La habitación se atenuó. Un suave repique sonó en el aire, llamando la atención de todos hacia la mesa principal. Alguien bajó las luces mientras un proyector parpadeaba. Observé el brillo bailar por las paredes, proyectando sombras breves de copas de cristal y tenedores levantados. Valora y Grant se levantaron, con los brazos alrededor, radiantes como si hubieran sido tallados de una editorial de revista titulada Felicidad, curada. 10 años, comenzó Valora, su voz clara, suave, segura. 10 años construyendo una vida con este hombre increíble. Aplausos. Grant tomó el relevo, relatando recuerdos de su primer apartamento, luchas con la fundación que iniciaron, y luego, por supuesto, su ascenso. Comenzaron a nombrar nombres, a nuestros padres que nos dieron todo, al hermano de Grant que nos ayudó a diseñar los primeros modelos de subvenciones, a Danica que nos presentó a nuestro primer inversor, y a todos los amigos y familiares que hicieron posible este sueño. La palabra familia resonó, genérica, inespecífica, limpia. Me quedé quieta, con la espalda recta, esperando. Pero mi nombre no llegó. Ni un susurro, ni un asentimiento. Nada. Y, sin embargo, mi firma seguía en el préstamo que les aprobó su organización sin fines de lucro. Mi transferencia de emergencia una vez mantuvo a flote su hipoteca durante la crisis de 2008. Cuando necesitaron a alguien que avalara su credibilidad, fue mi cargo, directora de programación de una organización sin fines de lucro de alfabetización estatal, lo que ancló su propuesta. Pero ahora ya no era parte de su historia de origen. La habitación aplaudió. Algunos se voltearon a mirarme, rápidas y torpes miradas de lástima o confusión. Pero nadie dijo nada. Sonreí de todos modos. Porque eso es lo que haces cuando el suelo se mueve bajo tus pies, finges que tenías la intención de caer. Un camarero pasó, ofreciendo más champán. Declinó, poniéndome de pie para estirar las piernas. Se había formado una nueva fila cerca de la mesa de exposición. La gente dejaba regalos y abrazaba a Valora, ofreciendo felicitaciones. Me mantuve a distancia, observando desde un lado, hasta que noté la caja. La que había estado planeando durante 3 semanas. Estaba envuelta en papel color marfil, atada con una cinta de color ciruela oscuro, el mismo tono que Valora usó el día de su fiesta de compromiso. Dentro había una escultura de bronce personalizada, grabada con su cita favorita de sus votos matrimoniales: construir un mundo donde nadie se sienta menos. Se la encargué a un artista local en Asheville, una pieza discreta, intencionada. Y ahora observaba cómo Grant la desenvolvía, sonreía y la levantaba. «Wow», dijo, lo suficientemente alto para que la habitación lo oyera. «Danica, esto es impresionante». Danica, de pie 2 invitados detrás, se congeló. Su sonrisa vaciló. Miró a su alrededor, insegura, luego rió nerviosamente. «Oh, y claro». Él siguió adelante.
Mi nombre había sido quitado de la etiqueta, sobreescrito. No dije una palabra. No me inmuté. Pero algo en mi columna vertebral se puso en su lugar. No estaba siendo borrada por error. Esto fue deliberado, ensayado. Me alejé de la mesa de regalos y me dirigí al bar. Una prima, Sophie, creo, se acercó a mi lado mientras el camarero mezclaba algo fluorescente. Qué lindo que vinieras, dijo, especialmente después de todo. Hice una pausa. ¿Qué todo? Ella parpadeó. Oh, nada. Solo, ya sabes, toda la tensión. Quiero decir, ahora eres como familia extendida, ¿verdad? Simplemente creo que es genial que sigan siendo cercanos. Familia extendida. Le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. Por eso, dije, levantando mi vaso de agua. Ella chocó el suyo y se alejó. Y ahí estaba, lo que no había querido admitir. Habían redefinido los límites, movido los muebles de la pertenencia, hasta que no quedó un lugar para mí. Salí al balcón. El aire fresco de la noche rozó mi piel y los sonidos de la fiesta se apagaron detrás del cristal. Me apoyé en la barandilla, observando el parpadeo de las luces de cadena reflejadas en la superficie del estanque artificial del club de campo. Saqué mi teléfono. Ni llamadas perdidas, ni mensajes sin leer, ni mensajes de texto de valor en meses. Me lo susurré, no enojada, ni siquiera amargada, solo cansada. Así es como cerraron la puerta, sin siquiera dar un portazo. Entonces, justo cuando estaba a punto de irme, capté un movimiento en el rincón del patio. Valer. Estaba parada junto a la estación del camarero, hablando en voz baja, su postura deliberada. Tenía 2 bebidas. Entregó una, luego sostuvo la otra el tiempo suficiente para golpear el borde con la uña 2 veces. El camarero asintió, y fue entonces cuando me di cuenta. Entré de nuevo, el eco de la risa me recibió como una bofetada de la que no me inmuté. Valora estaba exactamente donde la había dejado, justo después de la esquina del bar, posada de una manera que parecía casual. Excepto que yo conocía sus manías, la inclinación de su cabeza, la forma en que apretaba los labios cuando quería que algo pasara desapercibido. Captó mi mirada, sonrió ampliamente y levantó un vaso. Una mezcla especial para ti, dijo dulcemente, caminando hacia mí y poniéndolo en mi mano como una ofrenda de paz. El vaso estaba frío, el borde besado con una rodaja de lima. Velora lo sostuvo un segundo de más antes de soltarlo. Su tono era ligero, ¿pero sus ojos? Esos nunca aprendieron a mentir por completo. Le devolví la sonrisa con una propia, igual de practicada. Gracias, dije, cerrando los dedos alrededor del vaso como si fuera cualquier otra bebida. Como si esta fuera cualquier otra noche. Disfrútalo. Es un favorito aquí, agregó, luego se dio la vuelta sin esperar un brindis. Asentí y me deslicé hacia el pasillo cerca de la salida lateral, levantando el vaso en un gesto silencioso de agradecimiento a un camarero que pasaba, como si tuviera toda la intención de unirme a la multitud de nuevo. No lo hice. Afuera de nuevo, me moví hacia las sombras justo más allá del calentador de la terraza. La brisa se había enfriado aún más. Exhalé lentamente, escuchando el jazz amortiguado que salía del salón de banquetes a través del cristal de panel. La vi. Valora no se había movido lejos del bar. No se reía, no socializaba. Me estaba observando, no de forma casual, no como alguien feliz de ver a su hermana disfrutando de la fiesta. Era el tipo de quietud que se produce cuando esperas que suceda algo muy específico. Mi bebida todavía estaba en mi mano, y fue entonces cuando lo supe. Volví adentro. Grant estaba distraído en el rincón opuesto, riéndose con uno de sus amigos. Un vaso lleno estaba justo detrás de él en la mesa donde lo había dejado. Miré a mi alrededor. Nadie miraba. Nadie nunca miraba realmente cuando se trataba de mí. Con un movimiento de muñeca, dejé el mío junto al suyo y cambié los dos, rápido y suave. El suyo tenía condensación en el borde, intacto. Luego me hice a un lado, recogí la bebida de Grant, la segura, y tomé un pequeño sorbo. Cítrica, insípida, ordinaria. La música subió de volumen en segundo plano. Alguien gritó para un brindis. Me reincorporé a la sala como si nada hubiera pasado.
moviéndome entre las corrientes de charlas con calma y facilidad. Pasaron 45 minutos. La voz de Valora resonó desde algún lugar cerca del escenario, riéndose demasiado fuerte de algo que no tenía gracia. No la miré. En cambio, observé a Grant. Estaba en medio de una historia sobre sus vacaciones en Napa cuando su cara cambió. Su mano tocó primero el pecho, luego el abdomen. Parpadeó rápidamente, se veía confundido. El sudor se acumuló en su sien, rápido y repentino. Cariño, murmuró, y tropezó un medio paso hacia adelante. La gente levantó la vista. Algunas risas dispersas. Luego la sala se detuvo. Se encorvó ligeramente, una bocanada. Una mano agarró el respaldo de una silla. Necesito un minuto. Baño, murmuró, ya en movimiento. Los invitados se apartaron. Alguien preguntó si había comido marisco. Probablemente es el pastel de cangrejo, dijo Diane, bebiendo su cóctel sin perder el ritmo. Pero yo sabía mejor. La cara de Valora había cambiado. No lo suficiente para que la mayoría lo notara, pero lo suficiente para mí. Su sonrisa, siempre afilada, ahora parecía congelada en su lugar. Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia la mesa, al vaso que nunca había tocado. Lo miró fijamente un segundo de más, luego su mirada regresó a la mía. No parpadeé. No sonreí maliciosamente. Simplemente la observé observar el error desenvolverse en tiempo real. En ese momento, se dio cuenta de lo que había hecho, y yo me di cuenta de cuán lejos llegaría. Me deslicé silenciosamente hacia el pasillo, el que llevaba a los baños. Menos porque quisiera revisar a Grant, más porque necesitaba espacio. Pero al pasar el perchero cerca de la parte trasera, las oí, dos mujeres, mayores, vestidas en tonos suaves. Se inclinaban cerca, susurrando como escolares en un escándalo. ¿Oíste?, dijo una. Está inestable. Ya ha hecho cosas antes. La otra suspiró. Es triste, en verdad. Intentas incluir a la gente, pero siempre hay una. No dejé de caminar. No necesitaba preguntar quién era ella. Salí por la salida de personal y saqué mi teléfono. No había mensajes perdidos. Todavía nada de Valora. Abrí un texto en blanco y me escribí 4 palabras a mí misma: guarda el vaso ahora. Y entonces, mientras la noche me envolvía y la música dentro seguía sonando como si nada hubiera pasado, dejé que el silencio se asentara de nuevo. No había bebido el veneno, pero probé la verdad, y fue suficiente para quemar. Volví a entrar, deslizándome por los bordes de la multitud como si nada hubiera sucedido. El vaso se había ido hacía tiempo, dejado en la repisa detrás del calentador de la terraza, exactamente donde los ojos de Valora habían caído cuando Grant se tropezó y se fue. No me sentí triunfante, aún no. Solo me sentí alerta. Grant reapareció unos 15 minutos después, pálido, pero ahora sonriendo como si nada hubiera pasado. Se ajustó el cuello de la camisa, dio pequeños sorbos de agua y se inclinó cerca de Valora como para asegurarle que estaba bien. Ella asintió, tocándole la muñeca, su sonrisa rígida. El evento seguía adelante, como si nadie se hubiera dado cuenta. El maestro de ceremonias, uno de los viejos amigos de la Universidad de Grant, golpeó el micrófono con un poco de chispa. Muy bien a todos, ya que esta es una celebración de amor y resistencia. Abramos el espacio a algunos recuerdos familiares. ¿Alguien lo suficientemente valiente? Algunas risas dispersas. Para mi sorpresa, Grant levantó la mano, un poco tembloroso, pero ansioso. ¿Por qué no?, dijo, dirigiéndose al escenario con su bebida en la mano. Valora no lo detuvo, pero su expresión cambió. No alarma, no aprobación, algo más, como si se hubiera dado cuenta de que había olvidado ensayar esta parte del guión. Tomó el micrófono y rió torpemente. Saben, cuando llevan 12 años casados, las historias se acumulan. Algunas risas educadas. La sala se inclinó. La voz de Grant se volvió más cálida, un poco densa, como si el alcohol no hubiera salido del todo de su sistema. Hubo una vez, nuestro negocio estaba en la cuerda floja. Realmente mal. Valora y yo estábamos, sinceramente, estábamos superados. Habíamos ido demasiado lejos, demasiado rápido.
Y fue Anne. Dirigió sus ojos hacia mí. Fue Anne quien nos salvó. La sala se congeló, como si alguien hubiera cortado la música de fondo sin previo aviso. Ella transfirió el dinero. Sin preguntas, sin juicios. Valora ni siquiera quería pedírselo. Pero Anne dijo que sí antes de que termináramos de explicar. Sonrió. Nunca lo he olvidado. No me moví. Mi copa de vino permaneció anclada en la mesa, mis dedos sueltos alrededor del tallo. Todas las cabezas se voltearon hacia mí. Hubo un silencio extraño, como el momento justo antes de un trueno. Luego una ronda de aplausos incómodos, algunos murmullos, una tos desde atrás. Los ojos de Valora estaban fijos en Grant, su sonrisa se había ido. No enojo, exactamente, pero parecía alguien a quien le acababan de tirar su jarrón favorito al suelo delante de los invitados. Grant hizo una pequeña reverencia y regresó a su mesa. Me quedé quieta. No lo había hecho a propósito. No se estaba confesando por culpa, se le había escapado, y eso lo hacía peor. La verdad había flotado, sin filtrar, cruda, real e imposible de ignorar. Ese fue el momento en que algo comenzó a romperse, no con un grito, sino con un crujido desde abajo. Más tarde, después de que el baile se reanudara y la tensión hubiera sido engullida por el vino tinto y el pastel, me alejé del ruido y me dirigí hacia el jardín lateral donde los niños jugaban bajo las luces de hadas. Me quedé bajo un enrejado, viéndolos perseguir burbujas. Una pequeña mano tiró de mi vestido. Miré hacia abajo a los ojos grandes y curiosos de la hija de Valora, Liz. Sus rizos rebotaron cuando inclinó la cabeza. ¿Eres una de las ayudantes?, preguntó dulcemente. Mami dice que esta fiesta es solo para la familia. Se me apretó la garganta, pero sonreí. Me agaché a su altura y le alisé el pelo. Lo era, dije. Ella sonrió y corrió a unirse a los demás. Y así, más que el discurso de Grant, más que la bebida, sentí que algo se rompía. Ya no me estaban ignorando. Me estaban redefiniendo, reutilizando, archivando. Para cuando volví a la sala principal, eran casi las 9. La sala se había suavizado de nuevo. Algunos invitados se despedían, otros se quedaban cerca de las mesas de postres. Valora me encontró primero. Se deslizó a mi lado con una calma que era practicada. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos brillantes, su voz teñida de falsa preocupación. Estoy genial, dije, dejando que mis palabras flotaran. Ella inclinó ligeramente la cabeza. No terminaste la bebida que te di. Dejé que eso flotara más tiempo, luego me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oír. No, dije suavemente. Pero tu esposo sí. La sonrisa de Valora no desapareció por completo, pero dejó de significar algo. Parpadeó una vez. Pasé junto a ella y me senté junto al piano, no para tocar, solo para ser vista, presente, callada. Si me iba ahora, ganarían. Así que, en lugar de eso, me quedé y dejé que cometieran el siguiente error. Así que me quedé. Me senté con la espalda recta y la boca cerrada, negándome a ser la que se encogiera primero. Observé cómo la sala volvía a reír, cómo pasaban platos de tarta de limón, cómo Valora sorbía de una copa de vino fresca como si nada hubiera pasado. Hasta que sucedió. Justo antes de los brindis finales, justo cuando alguien estaba atenuando las luces de nuevo para un montaje de clausura, Valora se puso de pie. No golpeó el micrófono. No se aclaró la garganta. Simplemente habló, como una maestra regañando a una clase de la que todavía esperaba obediencia. Sé que esta noche es para ser alegre, dijo, su voz tensa y aguda, como una cuerda estirada demasiado. Pero no puedo ignorar lo que acaba de suceder. La sala se quedó en silencio al instante. Los tenedores se detuvieron a mitad de aire. Incluso el cuarteto bajó sus instrumentos. Miró hacia abajo, asintió hacia Grant, que todavía se veía pálido, y colocó una mano sobre su corazón. Mi esposo casi se desplomó. Algo no estaba bien. Y lo hemos rastreado hasta las bebidas. No dijo mi nombre, no tenía que hacerlo. Le di a alguien algo amable, un gesto de confianza, y ella, su voz se quebró un poco, lo suficiente para sonar ensayada, lo convirtió en un arma. Los jadeos florecieron como amapolas.
Alguien dejó caer una cuchara. La cara de Grant se hundió aún más en la confusión. Se movió en su asiento, medio recuperándose de lo que todavía reptaba bajo su piel, y abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Ella no había aclarado esto con él. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Y me di cuenta de que este era siempre el plan. O tal vez no siempre, pero una vez que vio a Grant desmoronarse, ajustó. Agudizó la historia. Necesitaba una villana, así que aquí estaba yo. No me levanté. No hablé. Mantuve mis manos juntas en mi regazo, y por primera vez esa noche, me permití sentirlo por completo, el peso del silencio colectivo. Nadie habló por mí. Ni Grant. Ni Diane. Ni siquiera mi propio padre, sentado 2 mesas más allá, con los ojos fijos en su servilleta doblada como si fuera la escritura. Esta fue la verdadera bebida que me entregaron, humillación, servida fría delante de todos. El maestro de ceremonias, visiblemente alterado, intentó reorientar después de unos instantes. Bueno, está bien. Tal vez deberíamos volver a la presentación de diapositivas y, celebrar un poco más. Fue torpe. Funcionó por ahora. Me fui, no porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba respirar. Por un pasillo lateral cerca de la estación de audio y vídeo, un joven de unos 20 años estaba encorvado sobre una computadora portátil, jugando con la lista de reproducción del proyector. Levantó la vista cuando pasé. Oye, espera. Eres Ann, ¿verdad? Asentí. Creo que te tengo en el sistema. Quiero decir, te tenía. Volteó la computadora portátil hacia mí. Valora me dio el conjunto final de fotos, pero, creí recordar haberte visto en algunas de las versiones anteriores. Hizo clic a través de las fotos, una tras otra, barbacoas familiares, 4 de julio, visita al hospital después del susto cardíaco de papá. Y yo no estaba. Ni recortada, ni borrosa, eliminada. En una foto, mi hombro todavía era visible, incómodo, como si hubiera estado en el camino de algo más bonito, pero todo lo demás se había ido. Eso no es un error, susurré. No dijo nada, solo se veía incómodo, como un camarero que acababa de derramar algo sobre una viuda y no sabía qué servilleta tomar primero. Le agradecí y me fui. Encontré el baño de mujeres más cercano y me encerré en el cubículo más alejado. No sollozos, solo liberación. Las lágrimas vinieron rápido, calientes, pero mis manos se quedaron apretadas. Me miré en el espejo cuando terminé, con los ojos hinchados, el labio temblando, el pelo impecable. Así se ve una navaja, dije en voz alta. Y entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Solo un mensaje. Vi lo que pasó y tengo imágenes. No es la primera vez que hace esto. Sin nombre, pero fue suficiente. Porque justo así, la historia cambió, no a su favor, esta vez no. Después de limpiarme los ojos y estabilizar las manos, salí al pasillo donde las voces todavía zumbaban y los tacones hacían clic, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Y algo en ese mensaje, ese único mensaje, encendió una parte de mí que no había ardido en años. Me deslicé en el guardarropa, cerré la puerta detrás de mí, me senté en el banco, abrí el archivo de vídeo. Se cargó lentamente, mi pulgar golpeó mi rodilla, no por nervios, sino por el momento. La pantalla parpadeó. Comenzó un vídeo silencioso. Bar con poca luz. Valora con ese vestido de seda característico, de espaldas a la cámara, pero su perfil inconfundible. Sacó algo de su bolso de mano, lo vertió rápidamente en una copa de champán, habló con el camarero, inclinándose. Él asintió. Miró a su alrededor, luego señaló hacia el comedor. La marca de tiempo no mentía, 8:42 de la tarde, exactamente cuando la vi ofrecer la bebida solo para mí. Siguió otro clip. Grant a mitad de una risa, aceptando la flauta, echándola hacia atrás en un sorbo rápido y celebratorio. Un tercer clip. Valora a un lado, hablando con una mujer que no reconocí, su mano aleteando como si desestimara algo. Se suponía que estaría demasiado mareada para arruinar algo. Pausé el vídeo, miré la pantalla. Debería haber sentido rabia. Pero lo que sentí fue precisión, limpia, fría.
Como si todo lo que había estado dando vueltas finalmente se hubiera alineado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez sin nombre, pero un segundo mensaje: revisa tus inversiones. Ya sabía dónde buscar. Había ayudado a Grant a poner ese negocio en marcha hace años. Escribí el primer cheque yo misma, no porque él me lo pidiera, sino porque Valora me miró a los ojos una noche durante la cena y dijo: si esto funciona, nos levantará a todos. En casa, guardé los originales, pero tenía una copia escaneada del acuerdo inicial guardada en mi nube. Lo abrí, mi nombre, claro como el día, Ann Ridley, 33% inversor silencioso. Luego saqué la versión actualizada del año pasado cuando refinanciaron. Ninguna mención de mí. Solo una nota a pie de página del abogado: según su solicitud, se eliminó la referencia al inversor silencioso, junio de 2021. No me sentí mareada. Me sentí documentada. Se me secó la boca, pero no por pena, sino por claridad. No solo me estaban excluyendo socialmente, me habían borrado en papel, legalmente, intencionadamente. Miré por la pequeña rendija de luz bajo la puerta del armario. Luego llamé a mi abogada. Guarde ese vídeo, dije, manteniendo la voz baja y plana. En silencio, ella no hizo preguntas. A continuación, hice clic en el número que me había enviado el archivo. Sonó 2 veces, luego, Ann. Era Danica. La vieja amiga de Valora, su estilista en la sombra, la que solía desfilar como consultora de imagen de su marca antes de que Danica dejara de aparecer abruptamente en cualquier cosa. Sabía que eras tú, dije. ¿Cuánto tiempo has tenido las imágenes? Desde que vi lo que hizo, dijo simplemente. Hace 3 años, me dijo que avergonzaba su marca, que mi look estaba anticuado. Pero en realidad, llamé demasiado la atención en un lanzamiento. Me hizo recortar de todas sus promociones al día siguiente. El silencio se extendió. Danica añadió: ella hace esta guerra silenciosa. Cuchillos bonitos. Y la gente la deja porque sonríe cuando corta. No dije nada por un momento. Luego: ¿testificarás? Ya pulsé grabar, dijo. Una pausa, luego un clic. No sonreí. Solo exhalé. Porque cuando alguien construye una vida editando a la gente, olvida una cosa: a veces, la persona que intentan borrar es la que guarda todos los registros. El viaje a casa de Valora fue corto, pero en mi pecho, algo que llevaba mucho tiempo pendiente se había asentado en su lugar. No jugué con mi teléfono. No ensayé nada. No necesitaba hacerlo. Esa noche, su comedor estaba arreglado como un catálogo: florales apagados, luz de vela suave, tarjetas con nombres grabados en cursiva. 6 sillas, invitados cuidadosamente elegidos. La ilusión de armonía. Entré, ofrecí un educado saludo a nuestros padres y me senté frente a Valora. Grant apenas hizo contacto visual. Danica llegó última, deslizándose silenciosamente en su asiento con una sonrisa cansada. No trajo un regalo. No necesitaba hacerlo. Valora interpretó el papel a la perfección, pasando platos, conversando, elogiando el pañuelo de mamá. Su voz no tembló ni una vez. Si notó el cambio en el aire, no lo demostró. Terminamos la cena sin incidentes, pero fue el silencio lo que hizo que los tenedores se sintieran más pesados. Sacó una tarta de chocolate en capas, cortada meticulosamente. Acepté una rebanada. Todos lo hicieron. Encendió las velas del centro de mesa y dijo: el postre siempre trae paz, ¿verdad? La miré y sonreí. Solo una vez. Luego, sin decir palabra, metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono, deslicé el control remoto por la mesa, el que se conectaba a la pantalla plana detrás de nosotros. ¿A alguien le importaría ver algo?, pregunté. Nadie respondió. Toqué el control remoto. La televisión zumbó, cobrando vida. Los tonos cálidos del comedor se atenuaron en comparación con la fría imagen en la pantalla. Allí estaba Valora con el vestido del que tanto se enorgullecía, inclinada sobre el bar, sacando una botella de su bolso de mano, vertiéndola en una copa de champán. Su postura fluida, deliberada. Luego un corte a Grant levantando esa misma copa, a mitad de una risa. La pantalla se congeló mientras tragaba.
El último clip, Valora susurrando a una mujer fuera de cuadro. Se suponía que estaría demasiado mareada para arruinar algo. Silencio. El tenedor de papá tintineó contra su plato. La cara de mamá perdió color. Danica nunca apartó la mirada de la pantalla. La silla de Grant crujió mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Qué es esto? La voz de Valora se quebró. Es falso. La gente puede editar cualquier cosa hoy en día. ¿Lo sabes? Danica tranquilamente metió la mano en su bolso. Deslizó una carpeta por la mesa, lenta, segura. Dentro, capturas de pantalla con marcas de tiempo, metadatos. Una copia del archivo de vídeo completo y sin cortar con documentación de cadena de custodia. Y una carta impresa, la letra de Valora, fechada 2 años antes de una de sus sesiones de terapia. La había leído antes, lucho con la necesidad de controlar como los demás ven a Anne. Siempre fue demasiado callada, demasiado capaz. No podía soportarlo. La boca de Valora se abrió, pero no salieron palabras. Dejé que el momento respirara, luego dije, no estoy aquí para destruir tu vida, Valora. Solo para recuperar la mía. Ella me miró como si no entendiera el idioma que estaba hablando. Tal vez no lo entendía, realmente. Papá no habló, simplemente apartó su plato. Mamá susurró, Valora, ¿cómo pudiste? Grant se levantó de su silla pero no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente. Danica se levantó a continuación. Puso una mano en mi hombro. ¿Lista? Asentí, recogí mi bolso, hice una pausa en la puerta. Esto nunca fue por venganza, dije. Fue por visibilidad. Nunca fui el problema. Simplemente fui inconveniente. Nadie nos siguió. Nadie nos dijo que nos quedáramos. Y por primera vez en mucho tiempo, me alejé de esa casa sin preguntarme si debería haber hecho algo diferente. Nunca esperé que el silencio durara, no en el mundo de Valora. 3 días después de la cena, mi teléfono sonó con un enlace de vídeo, anónimo, enviado desde una cuenta llamada La Verdad de la Familia Ridley. Solo la miniatura me revolvió el estómago. Era yo llorando. No reciente. No real. Era un clip de hace 6 años, grabado durante un ataque de pánico después de la cirugía de mamá. Valora se había quedado lo suficiente para pulsar grabar, luego se fue antes de que llegaran las enfermeras. Y ahora la leyenda decía, hermana inestable arruina el legado familiar. De nuevo, lo habían recortado a 20 segundos, sin contexto, sin audio más allá de mi respiración entrecortada. Y estaba ganando tracción, me gusta, republicaciones, comentarios como, ¿por qué siempre es la víctima? O, alguien que ayude a esta mujer. Reconocí la letra detrás de ello, aunque proviniera de una cuenta de fans. Las huellas dactilares de Valora estaban por todas partes, la fraseología, el momento, la crueldad disfrazada de marca pulida. No podía deshacer el vídeo de la cena, así que intentó enterrarlo en una narrativa diferente, una que la presentaba como la hermana mayor compuesta obligada a soportar a su dramática y rota hermana. Al principio funcionó. Mi bandeja de entrada se llenó de preguntas pasivo-agresivas de los miembros de la junta de mi organización sin fines de lucro. Solo estamos revisando, ¿está todo bien mentalmente? Vi algo en línea que me preocupó. ¿Estás a salvo? No les respondí de inmediato. En cambio, abrí mi disco. Saqué el vídeo de seguridad sin cortar. Saqué los documentos de inversión escaneados. Cada recibo de cheque, cada contrato con mi nombre silenciosamente borrado. Saqué la carta de terapia que Valora una vez dejó en una carpeta compartida cuando aún creía en la curación. Si alguna vez habla, hemos terminado, había escrito en una nota de voz después de una discusión. Eso también lo había guardado. Y escribí. No por venganza, ni siquiera por reivindicación. Escribí porque el silencio no me había salvado. El ensayo que envié a la prensa local, a algunos blogueros de confianza y a una donante de mucho tiempo comenzó simplemente. Nunca fui una amenaza para el legado familiar. Simplemente me negué a ser borrada de él. Se adjuntaron archivos, pruebas, capturas de pantalla, recibos y la nota de voz. Se compartió ampliamente en cuestión de horas. Sin drama, sin gritos, solo documentación. Valora respondió desapareciendo.
Sus cuentas de redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana. Pero el daño estaba hecho. No porque hubiera intentado destruirla, sino porque simplemente había dicho la verdad. Sus patrocinadores comenzaron a retirar asociaciones. Un miembro de la junta de su fundación de bienestar emitió una renuncia pública, citando valores irreconciliables. ¿Y Grant? Empacó una pequeña maleta y se registró en un hotel del centro. Sin una despedida dramática, sin explicación. Ni siquiera le devolvió la llamada. La noche que la vi sollozando sola en su coche, me habría dolido una vez. Me habría dado lástima. Pero ahora no. Después de todo. En cambio, abrí un nuevo correo electrónico, uno que había llegado esa mañana a mi bandeja de entrada. Asunto, gracias. Te observé callar durante años. Los vi transformar tu ausencia en una historia que los hacía quedar mejor. Verte hablar ahora lo es todo. Por favor, no pares. Me recosté, mirando la pantalla, sin sonreír, sin llorar, simplemente respirando. Porque finalmente, el aire se sentía mío de nuevo. El aire de esa mañana trajo una quietud que no había sentido en años. No silencio exactamente, sino firmeza. Como si el suelo bajo mí finalmente hubiera dejado de moverse. Llegué temprano, antes del primer invitado. La sala de usos múltiples que habíamos alquilado no era opulenta, pero era nuestra, un centro comunitario justo afuera de Charlotte, renovado con fondos de la nueva subvención de liderazgo que habíamos conseguido. Esto no era sobre prensa o aplausos. Era sobre lo que venía después. Las sillas ya estaban dispuestas en un amplio círculo, la luz del sol filtrándose por las ventanas altas. Sobre cada mesa había pilas de folletos, cuadernos nuevos y algo que yo había doblado personalmente hasta altas horas de la noche, una servilleta de lirio. No una orquídea, no una rosa. Un lirio doblado, simple, resistente, discretamente intrincado. Era el tipo de flor que no pedía atención, simplemente se sostenía, crecía, regresaba. Los primeros invitados llegaron lentamente, mujeres en su mayoría de 40 y 50 años, algunas mayores, algunas más jóvenes. Se podía ver en su postura, el peso de demasiados años siendo interrumpidas, silenciadas, despedidas. Algunas habían llegado solas, otras aferraban bolsas de tela como armaduras. Las recibí por su nombre, una por una. Nadie fue olvidado. Para cuando subí al pequeño podio que habíamos montado cerca del frente, todos los asientos estaban llenos. No usé micrófono. Quería que mi voz las encontrara sin filtros. Gracias por estar aquí, dije, firme, clara. Esta sala está construida por mujeres que saben lo que se siente desaparecer y eligen no hacerlo. Hice una pausa, observando ojos que se encontraron con los míos, algunos parpadeando para contener las lágrimas, otros simplemente asintiendo. Esto no es un discurso, continué. Es un comienzo. Hubo una ola de acuerdo silencioso. Y entonces, porque al universo le encanta la ironía, se trajo una entrega floral. Lirios morados. Sin tarjeta al principio, solo un sobre en blanco. Lo abrí. El mensaje dentro estaba escrito a mano: te quedaste quieta cuando el mundo te empujó. Elegiste avanzar. Sin firma, solo la letra que reconocí, elegante, cuidadosa. Lo dejé a un lado en el podio. No lo leí en voz alta al grupo, pero más tarde, durante el descanso, alguien preguntó, así que lo hice. Y luego lo tiré a la papelera de reciclaje. No necesitaba guardarlo. El cierre no siempre significa perdón. A veces solo significa que la puerta ya no se abre en ambos sentidos. A medida que el evento terminaba y la mayoría de la gente se había ido, me quedé atrás, ordené, recorrí la sala una vez más. Me permití respirar la sensación de algo terminado y algo que comenzaba. Fue entonces cuando lo vi. Grant, parado cerca de la parte trasera, con las manos juntas al frente. No con traje esta vez, solo una chaqueta sencilla, civil en todos los sentidos. No nos abrazamos. Se acercó, asintió una vez y extendió la mano. La tomé. Debería haber escuchado, dijo. Cuando me diste la oportunidad. Estudié su rostro. Las líneas parecían más profundas de lo que recordaba, no más viejas, solo más claras.
Algunas verdades necesitan silencio para florecer, dije. Pero aún necesitan luz solar. Volvió a asentir y se fue sin pedir nada. Sin disculpas, sin actuación. Y eso, extrañamente, fue suficiente. Me quedé una hora más, sentada en la última mesa cerca de las ventanas, viendo el cielo arder en un suave naranja y oro. Una niña se acercó, tal vez de 8 o 9 años. Había estado allí con su abuela, una de las asistentes. Inclinó la cabeza. ¿Eres la señora que construyó este lugar? Sonreí. Una de muchas. Miró la servilleta junto a su plato, tocando los pliegues con los dedos. Es bonita, dijo. Es un lirio, le dije. Los doblamos para recordar. ¿Recordar qué? A los que fueron dejados fuera, dije. Y se trajeron de vuelta. Ella asintió, como si tuviera perfecto sentido. Tal vez lo tenía. Se alejó. Me quedé unos minutos más, no esperando, solo estando. A veces, la mejor manera de escribir tu historia es dejar de esperar a que alguien más te incluya.